Muy buen día para todos. Bienvenidos entonces a la masterclass de divergencia alcista oculta. Bien, lo que vamos a realizar a continuación es una breve introducción de lo que son las divergencias para que lo tengamos, digamos, más reciente los conceptos. Y básicamente una divergencia ocurre cuando el movimiento del precio y el indicador toman diferentes direcciones. Digamos que la divergencia, por ejemplo, alcista clase A es la que habitualmente nosotros conocemos, que hemos trabajado casi desde que iniciamos el tema de trading. Nosotros nos hemos ido a través de la divergencia, digamos, más tradicional. ¿Cuál es? La que el precio eh, hace un nuevo mínimo más bajo, pero un indicador, ya sea RSI, MACD, estocástico, bueno, cualquiera de esos indicadores, básicamente que son osciladores, no hace un nuevo mínimo más bajo, sino por el contrario, es un poco más alto. Esa es la divergencia clásica, la divergencia tradicional que la mayoría conoce, la mayoría logra identificar de manera muy, muy rápida. Entonces, el precio hace un nuevo mínimo más bajo, pero resulta que el indicador no lo hace. Entonces, ahí tenemos una divergencia, porque recuerden que el concepto de divergencia es que el precio va por un lado y el indicador va por otro, o sea, va por otra dirección totalmente diferente. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este punto. Una divergencia clase B alcista, por ejemplo, es cuando el precio, los nuevos mínimos se mantienen, digamos, como en una zona de soporte, son como muy parecidos los precios, pero los indicadores no reaccionan de la misma manera, sino que de pronto son un poco más altos. Entonces, aquí en la gráfica vemos que el precio básicamente nos hace, los nuevos mínimos están en una zona como de soporte, son casi iguales, muy parecidos, pero definitivamente el indicador es más alto. El indicador no tiene el mismo comportamiento. Entonces, a esta se le conoce como una divergencia alcista clase B. Y pues generalmente lo vamos encontrando cuando el precio está como en una especie de rango donde no cae de un precio específico. Es decir, tenemos una especie de soporte, pero el indicador no se comporta de la misma manera, sino que el indicador es un poco más alto cada vez. Y por último, tenemos la divergencia clase C, que es donde el precio hace un nuevo mínimo y nuestro indicador se comporta haciendo una especie de soporte. Entonces, esta clase C es muy parecida a la divergencia alcista oculta. Y esta es una divergencia que muy poco se conoce, muy poco se habla de ella, pero es una de las divergencias más interesantes en cuanto a una tendencia alcista se refiere, porque cuando tenemos una tendencia alcista encontramos retrocesos y no sabemos cómo, digamos, entrar en el retroceso. O sea, muchas veces nosotros no, no nos damos cuenta que está haciendo un retroceso o un pullback y no sabemos en qué momento pues es el mejor, el más propicio para volver a entrar dentro de la tendencia. Entonces la divergencia alcista oculta podría darnos, ¿cierto? Esa pauta que nosotros necesitamos. Así que la divergencia alcista oculta básicamente pertenece a las divergencias de clase C. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, entonces ya teniendo en cuenta eso, nuestro primer tema
de la clase es, ¿qué es una divergencia alcista oculta? Entonces, para ello voy a utilizar un ejemplo real, un ejemplo del mercado, algo que realmente sucedió. Vamos a utilizar a Google, por ejemplo, como ejemplo. Veamos aquí. Vamos a ampliarlo lo más que se pueda para que el concepto quede bastante claro. Entonces, ojo al primer concepto. Bien, entonces, la divergencia se da cuando tenemos una tendencia alcista y encontramos un retroceso. En ese retroceso se debe identificar lo siguiente, que en el momento en que en el retroceso se da, en el pullback se está presentando, nosotros podamos observar que el precio está regresando, haciendo el retroceso, sin superar el mínimo anterior. O sea, el retroceso anterior se da a esta altura. Este es el retroceso previo, ¿correcto? Entonces, el primer detalle que nosotros debemos encontrar es que el precio no caiga hasta esa zona como primera medida. Eso es, ese es el primer detalle para poder detectarla. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, en este pullback, en este retroceso, el precio no ha caído al mínimo del anterior retroceso. Ahí estamos bien. Pero aquí lo que más importa es que el indicador sí haga un nuevo mínimo. Por eso es que este tipo de divergencias no son tan comunes y no todo el mundo habla de ellas, porque no es tan fácil de identificar. ¿Ven? Entonces, tenemos la tendencia alcista, encontramos un retroceso, digamos el primero con el que vamos a evaluar la divergencia, encontramos el segundo y ahí es donde debemos ir a mirar el indicador y darnos cuenta si en ese punto el indicador realmente es más bajo. Entonces, eso es una divergencia alcista oculta. Esa es, digamos, la principal. Esa es la que más nos debe importar, la que más nos debe interesar. Ahí es donde nosotros encontramos que estamos frente a la posibilidad de una continuación de la tendencia. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad? Estar muy atento a las pautas de lo que la divergencia está mostrando. Entonces, esta divergencia casi no se trabaja, o sea, no es tan popular. Entonces, venimos de un primer punto de referencia donde, digamos, el indicador de este caso es el RSI, está en un nivel de 65, luego el precio avanza, pero resulta que hace un retroceso y uno se da cuenta que el RSI es mucho más bajo, ya está en 57, por ejemplo, pero resulta que el precio ni siquiera alcanzó al mínimo anterior del anterior retroceso. En ese punto estamos preparados para iniciar una operación alcista, porque su nombre indica que es alcista, divergencia alcista oculta. Y ahí es donde nosotros encontramos otro movimiento, ¿cierto?, de avance. Y me parece que funciona de maravilla. Ahora, el siguiente retroceso nos da un punto de referencia para el indicador RSI, en este caso, y resulta que el precio no logra un avance pues, significativo, pero vemos que otra vez está retrocediendo y fíjese lo que sucede. Resulta que el precio en el primer avance de retroceso tiene un punto de referencia, pero resulta que el siguiente retroceso no alcanza a llegar hasta allá.
se queda, ¿cierto? Ahí se queda. Entonces, vamos a mirar el RSI y resulta que el RSI está mucho más bajo. O sea, nos está mostrando una gran sobreventa sin que el precio haya caído lo suficiente, ¿cierto? Como para decir que tenemos un nuevo mínimo en ese retroceso. Ahí es donde decimos, ok, acabamos de encontrar una nueva divergencia alcista oculta. Y observen que el precio simplemente continúa con la subida. Entonces, ese tipo de divergencias, digamos, funcionan muy, pero muy bien. Estamos hablando de la parte alcista, ¿no? Porque las divergencias bajistas se dan cuando el precio hace un nuevo avance más alto y el RSI es un poco más bajo. Entonces, en este orden de ideas, si yo marco aquí el nuevo alto del precio, ¿qué voy a encontrar si yo hago lo mismo con el RSI? Esto es una divergencia bajista, ¿cierto? Ahí tenemos una divergencia bajista. Eso es claro. Y son divergencias que continuamente se trabajan. Una divergencia donde el precio es más alto, pero resulta que el RSI o el indicador que tomemos es mucho más bajo. ¿Eso que me indica? Que estoy ante la posibilidad de un retroceso y efectivamente se da el retroceso. Pero ¿qué es lo que más importa? La tendencia principal. Recuerden eso. La tendencia es la que manda. La tendencia principal en este día es totalmente alcista. Obviamente, cuando yo me encuentro con una divergencia bajista, lo primero que debo pensar, ok, puede venir un retroceso. Efectivamente, se vino el retroceso. Pero como la tendencia principal es alcista, en el momento en que se da el retroceso, yo puedo tratar de detectar o identificar si ese movimiento realmente va a caer más profundo o si de repente me presenta una divergencia alcista oculta, pues efectivamente yo puedo seguir con la tendencia y aprovechar el posible movimiento alcista que se da. Y ahí se dio perfecto. Entonces, dos clases de divergencia se presentaron en una misma franja horaria. Una divergencia bajista que me da el retroceso, pero como la tendencia principal es alcista, detecto la divergencia alcista oculta y me da continuación. ¿Ven? Y eso lo vimos en el Trading Room, lo vimos totalmente en directo, ¿no? En vivo. O sea, incluso yo propuse operaciones con la divergencia detectada. Entonces, a eso es a lo que voy, que como no es una divergencia popular, no hay mucho conocimiento de ella, no hay mucha literatura acerca de la divergencia, pues nosotros digamos que la desconocemos. Pero básicamente, ese tipo de divergencias nos da la posibilidad de aprovechar un pullback, ¿cierto? Y tener más confianza de que realmente va a continuar la tendencia principal. ¿Ven? Listo. Bueno, por aquí Marta dice, buenos días, Daniel. ¿Esa tendencia principal la ven velas diarias? Bueno, muy buena pregunta. Resulta que si nosotros identificamos la tendencia, perdón, la divergencia en una temporalidad de 2 minutos, debo continuar con los 2 minutos en la tendencia. Me puedo apoyar de temporalidades mayores. Si la detecto en 5 minutos, voy a trabajar en 5 minutos. Me apoyo de las demás temporalidades. Entonces, eso depende en la temporalidad en que yo esté identificando la divergencia. Entonces, aprovechando la pregunta, vamos a observar, por ejemplo, en una hora, la divergencia, por ejemplo, que exista en alguna compañía, en alguna acción, para que podamos identificar también el mismo caso. Si lo estás haciendo en 5 minutos, pues debes continuar trabajando en los 5 minutos. Lo que pasa es que si tú te apoyas de las temporalidades mayores, seguramente vas a encontrar cambios significativos. Entonces, veamos.
Por ejemplo, los futuros del Nasdaq. Vean esto. Aquí lo podemos encontrar. Listo. Entonces tenemos un avance interesante, tenemos un retroceso aquí que nos da este nivel de RSI. Ahí está. Bien, aquí está. Luego por acá encontramos otro retroceso, pero hay algo que nos llama la atención, que es el precio es más alto. Aquí, el precio es más alto. Hay un retroceso. Vamos a darle más tamaño a esto para que se pueda ver mejor. Resulta que nosotros encontramos un retroceso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el RSI a esa altura? A esa altura, el RSI, en este caso, es más bajo. Ahí, ahí uno se puede dar cuenta que el RSI realmente es más bajo. Bien, vamos a ampliarlo también para que ustedes puedan observarlo mejor. ¿Ven? Es casi imperceptible porque parece que la línea del RSI fuera plana, ¿cierto? Que fuera horizontal completamente. Pero ahí hay una desviación un poquito imperceptible, mínima, pero igual el retroceso que nos está generando ahí en ese punto es un precio que no supera al precio más bajo del retroceso anterior. No lo supera, pero el RSI sí es mucho más bajo. Y de ahí, en una hora, se desencadena un gran movimiento alcista. ¿Ven? A eso es a lo que me refiero. Entonces, está interesante. Ahora, ¿qué estamos viendo en la actualidad? Estamos frente a algo similar. No sé si lo logran detectar. Vamos a mirar. Vamos a medirlo, porque esto es haciendo las mediciones. Aquí tenemos un nuevo precio de un retroceso, algo mínimo. Veamos, a ver cómo se ve aquí. Vean, el precio trata de caer a una zona, pero todavía no ha superado esa zona. ¿Y por dónde va el RSI, por ejemplo, que es con el que lo estamos midiendo? Es más bajo, ¿cierto? Véanlo, es mucho más bajo. Ahí está. Esta es una divergencia muy poco conocida, pero ahí estamos frente a un retroceso, ¿verdad? Pero ese retroceso no está superando el precio anterior, no lo está superando. Ahí estamos. Pero el RSI sí es un poquito más bajo. Entonces, a partir de ese punto, estamos encontrando una posible divergencia alcista oculta, que conlleva pues a un rebote. Ahí estamos viendo el rebote. En el momento en que llegó aquí, a partir de ese punto, vea que se generó un RSI un poco más bajo, ¿verdad? Entonces, ya estamos frente a una divergencia alcista oculta. Ahora, cambiemos de temporalidad, veámoslo, por ejemplo, en 15 minutos. ¿Será que se ve lo mismo? Porque eso es súper importante, que encontremos, ¿cierto? Coincidencias. Entonces, al parecer aquí en esta zona, de donde lo estamos midiendo, está pasando lo mismo. ¿Ven? Muy similar. Esto es en vivo. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo cuando pasa eso? Un rebote, ¿sí? Un cambio de movimiento. En ese punto estoy encontrando un cambio de dirección, que es lo que las divergencias nos van marcando. Y eso es lo que está pasando ahí.
Entonces, depende de la temporalidad que yo esté trabajando. Ahora veámoslo más cerca, 5 minutos. Pues en 5 minutos voy a encontrar algo también similar. Lo puedo medir incluso más cerca aún con este, por ejemplo, y me va a dar la misma lectura. Entonces, esto me sirve para esos pullbacks, ¿cierto? Cuando yo estoy viendo ese tipo de pullbacks, digo, ok, me da una oportunidad de entrada. Bien, pero recuerden que la tendencia principal es la que manda. El día de hoy la tendencia pues es bajista. Así que si yo decido entrar al mercado con una divergencia de este tipo, debo tener presente que la tendencia no es alcista. Debo identificarla. Lo que está pasando en el día es una tendencia bajista. ¿Ven? Así, pues me voy a evitar sorpresas. Veamos una más reciente, porque de pronto la de Google estaba eh, un poco antigua, ¿no? Porque estamos hablando de que estaba un poquito lejos el precio, pero veamos esta. Aquí me dio una súper interesante la compañía Marvel el viernes, que la marqué también en vivo. Vean esta. Esta me pareció genial. Miren esto. Retroceso. Miren dónde marca el RSI. ¿Lo ven? Y vean el siguiente mínimo del otro retroceso. Mucho más abajo. Esto es una divergencia alcista oculta perfecta para un movimiento de continuación. Vean, el primer retroceso con el que estoy midiendo me dio 61.41 y el último precio me dio 61.78. ¿Cuánto avanzamos desde ahí? Vean, 64.41. Es un avance impresionante porque con una divergencia alcista oculta me dio este movimiento. Vean, incluso más, pero digamos que lo mido hasta ahí. Vean, ¿ven? Entonces, hace un recorrido de pullback, de retroceso, pero me muestra una divergencia alcista muy pronunciada, demasiado, y desde ahí yo decido entrar. Ahora, adicionalmente a esto, habían más evidencias, habían unas pistas interesantes. ¿Cuál? El Strike 65 presentaba alto volumen para ese mismo día de vencimiento y para la siguiente semana, o sea, esta. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Perfectamente que nosotros teníamos alta posibilidad y una gran confianza de que ahí iba a venirse un movimiento de continuación. La tendencia del día claramente era alcista, ¿no? Y veníamos de un gap up y demás. Nos da la oportunidad aquí, con la divergencia alcista oculta, de montarnos en una operación de continuación alcista, que al final nos dio un precio mucho más alto. Y eso lo marcamos totalmente en vivo y dijimos que teníamos esa gran probabilidad de continuación. Y dimos precio y todo, dijimos 65 y resulta que fue a 65.75. ¿Ven? Y todo con una divergencia alcista oculta que no es muy popular, que no hay mucha literatura al respecto, no se habla demasiado, no hay unas grandes explicaciones, no hay explicaciones ni complicadas, ni sencillas, ni técnicas, simplemente no se trabaja tanto con ese tipo de divergencias, pero son perfectas, son propicias para los pullbacks de una tendencia alcista. O sea, es perfecto para eso. Bien, vamos a ver si encontramos algo, aprovechando que el mercado está abierto. Veamos si tenemos posibilidades, por ejemplo. Vamos a ver a Coin. ¿Se acuerdan que di precio en Coin? 63. Me parece genial porque ya estamos en 63.38. Bueno, aquí tenemos una posibilidad. Bueno, todavía no se ha generado,
Pero ¿cómo me gustaría, por ejemplo, que este retroceso, digamos, llegara hasta ahí donde está y que el RSI me diera un precio, un nivel más bajo? ¿Qué tal un RSI, por ejemplo, que llegara hasta aquí? ¿Cierto? Hasta ahí. Y que el precio de la acción se me quedara justo ahí, en ese punto. Perfecto para tendencia alcista y una divergencia alcista oculta. Ahí sería perfecto ese nivel para detectarlo. Pero pues no está ocurriendo, realmente no lo estamos viendo. Entonces yo en ese punto no tengo, ¿cierto? Las condiciones de una divergencia alcista oculta, porque todavía no ha sucedido, pero si llegase a dar el caso, sería perfecto para montarse de nuevo en la tendencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos explicando el día de hoy. Entonces, puede que aquí se dé el rebote, pero no tengo, ¿cierto? Esa divergencia que me hace falta o esos datos para poder darle continuación. Observemos otra. Vámonos con, por ejemplo, Nvidia. Bueno, Nvidia dije especular hacia la zona de 417.88, fue 419. Bueno, está muy bien. Aquí podría ocurrir otra divergencia alcista oculta. Veamos. Entonces, primer retroceso, fuerte allí. El segundo debió quedarse aquí a esa altura, por lo menos más arriba del primero, pero el RSI no me está dando, por ejemplo, esa misma lectura. Sería bueno si estuviéramos frente a un RSI más bajo o al menos un RSI igual al anterior, un nivel de RSI igual. Es decir, que fuera aquí totalmente horizontal o mejor aún si fuera más bajo, porque en ese punto yo les diría, esta es una divergencia alcista oculta, que ya lo tenemos bien identificado, y desde ahí podemos hacer nuestra entrada para continuar en la tendencia, pero pues ahorita no está sucediendo. Bueno, veamos. Por ejemplo, Tesla, otra que tenga tendencia alcista. Veamos. No está sucediendo. Aquí hay una divergencia alcista clase A normal, ¿sí? Normalita. Esta es una tendencia alcista, clase A normal, en la que el precio es más bajo, ¿cierto? Y el RSI es más alto. También es propicio para hacer una entrada. Pero pues el tema de hoy es las que son ocultas. Vean, esto es una divergencia perfecta para volver a entrar también. Ahí está. Veanla. Es casi imperceptible la diferencia en el RSI, por ejemplo, ¿cierto? No se nota mucho. Vamos a ampliarla un poquito acá el indicador. Pero esto es una divergencia alcista clase A que nos da la posibilidad de un movimiento de recuperación. Ahí está el rebote perfecto con la divergencia alcista de Tesla, por ejemplo. ¿Sí? Pues está muy bien. Veamos otro ejemplo. Todo debe ser con el mercado abierto, ¿no? Para que nosotros podamos identificar realmente lo que está pasando. Porque de lo contrario no tiene gracia, no tiene sentido que yo esté mostrando cosas que ya pasaron. La idea es anticipar, porque la divergencia alcista, como la de Tesla, anticipa un posible movimiento de recuperación, un rebote, y la divergencia alcista oculta también me ayuda a anticipar ese tipo de situaciones. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ya vimos qué es una divergencia alcista oculta, pues básicamente son las de clase C, pero que, digamos, no están explicadas a profundidad, no hay como esa pedagogía
para ese tipo de divergencia. Es como si fuera una divergencia de menor rango, de menor valor, porque casi nadie habla de ellas. Bueno, ahora veamos, ¿cuáles son los tipos de divergencias alcistas ocultas? Ok, entonces tenemos varias situaciones. Las alcistas ocultas, regresemos, por ejemplo, a Marvel, para que la podamos trabajar en la anterior jornada, que es donde está mucho más evidente. Bueno, entonces tenemos la divergencia donde el retroceso no me da un mínimo igual al anterior, sino mucho mayor. Entonces, ese es un tipo de divergencia que sería el primer tipo, que es como el principal, donde el retroceso que me da no alcanza ni siquiera a igualar el precio mínimo anterior, mínimo del retroceso, ¿no? Anterior. Se queda mucho antes del precio, pero el RSI sí me da un recorrido mucho más fuerte, mucho más profundo. Esa sería, digamos, como la primera. Bien. Otra que se puede presentar es que el precio iguale al mínimo anterior, es decir, que el precio hubiera llegado al mismo mínimo anterior con un RSI bastante profundo. Esa sería la segunda. Bien. Y la otra que se puede llegar a presentar es básicamente la que ya habíamos visto acá, que es donde el RSI básicamente me hace un doble piso, un doble suelo, como llaman en España, y el precio sí realmente bajó más, ¿cierto? Bajó mucho más. Entonces, esa sería la situación. Y otra que se puede presentar es un doble piso a esta altura, por ejemplo. El precio regresa acá, a esta zona, pero no alcanza el mínimo anterior. Y de repente el RSI se queda plano a esa altura. Ese es otro tipo de divergencia. Pues serían iguales, ¿cierto? Es decir, el precio regresa, pero no me hace el nuevo mínimo, pero el RSI alcanza a ser similar al nivel anterior. ¿Cuál es la que más pesa? ¿Cuál es la que sería ideal para nosotros? La que estoy presentando en pantalla. Un retroceso que no alcance al precio anterior, del retroceso anterior, y un RSI muy profundo. Ese es el escenario ideal. Ese sería el escenario que nosotros estaríamos buscando para una mejor situación. ¿Ok? Bueno, por aquí Marta nos dice que SPY en 2 minutos tiene divergencia alcista. Ok, verifiquemos de una vez. Veamos si estamos ante la posibilidad de una... Ah, ok, esto es lo que ella está marcando. Miren, Marta está con nosotros en el Trading Room y ya identifica las divergencias alcistas. Perfecto, exacto. Ahí ella nos está diciendo, hay una divergencia alcista. ¿Qué esperamos de una divergencia alcista? Pues un rebote, ¿cierto? Es decir, en el momento en que ella la detecta, ahí precisamente en ese punto, perfecto para intentar un movimiento alcista. Ese movimiento alcista nos ha llevado con un recorrido interesante, por lo menos para 2 minutos, que es donde ella la identificó, está generando un rebote muy interesante. Veamos, ahorita nos vamos a quedar, digamos, en una consolidación. Vamos a ver hacia dónde el precio puede avanzar, ¿cierto? Para una continuación. Aquí de paso, no quiero enredar mucho los temas, pero aquí nosotros estamos viendo una divergencia bajista perfecta para un recorrido de retroceso. Vean dónde el precio es más bajo y vean dónde
por ejemplo, un indicador como el RSI es mucho más alto. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, esto inmediatamente para mí es una divergencia bajista y es el punto perfecto para entrar en corto. Y no solamente eso, sino que el precio regresa a una zona que era soporte antes de la caída. Esto era soporte. Aquí el precio se estaba soportando, no quería caer y de repente cae con fuerza. ¿A dónde regresó el precio? Precisamente a esa zona. Lo hace con la divergencia bajista, de una vez me indica un movimiento de retroceso, de caída. Pero ahorita estamos frente al caso contrario, estamos en una divergencia alcista. Todo esto está medido en 2 minutos, por lo tanto, se trabaja en esa misma temporalidad, en 2 minutos. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? Básicamente, pues un intento de rebote. Vamos a ver qué tanto puede avanzar el rebote, pero es lo que está mostrando en este punto. Y fíjense que con una divergencia alcista se anticipa un posible movimiento, porque a esta altura, cuando ya el precio estaba un poco más alto, un indicador como el MACD recién comienza a cambiar. Entonces, la divergencia realmente es mucho más rápida y anticipa mejor que otros indicadores, por ejemplo, como el MACD. Entonces, interesante porque realmente nos da una gran oportunidad. Bueno, regresemos entonces a Coin porque ya vamos a trabajar cómo operar la divergencia alcista oculta. Veamos, ojalá me diera la oportunidad aquí directamente en Coin para explicar de una vez cómo trabajarla. Ahí se está presentando, pero no me da lo que yo necesito, que es un RSI mucho más bajo, por ejemplo. Ahí está, pero es imperceptible. Bueno, ahí está bajando un poquito más. Esperemos que no baje más, que se quede ahí. El precio, el precio. El RSI que baje todo lo que quiera, porque nos va a dar mejor oportunidad. Entonces vamos a ver. Listo. Supongamos que ya hayamos encontrado la divergencia, ¿no? Porque todavía falta un poquito de recorrido. El RSI está básicamente horizontal. El precio ya hizo un buen recorrido bajista y está ahí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Dónde se invalida primeramente? Pues si llega a caer por debajo del mínimo anterior de ese retroceso que ya vimos, sería 60.51. Ahí, en ese punto. Ese sería el precio de referencia. Entonces, nosotros en ese punto, si llega a perder ese punto, ya ese es mi stop. ¿Sí? Ahí en ese punto ya yo puedo empezar a poner un stop hablando de las acciones. ¿Ven? De hecho, lo que podría hacer es dejarle, dependiendo qué capital voy a utilizar, puedo empezar a dejar 10 centavos, 20 centavos de stop. En ese punto yo puedo dejar como stop el precio de apertura, por ejemplo, 60.06 y seguiría funcionando muy bien. Vean, me gustaría que siga cayendo el RSI para poder dar una mejor oportunidad, porque entre más bajo yo pueda comprar, menos riesgo y mayor um, eh, um, recompensa puedo llegar a tener. Pero si fuera el caso, digamos, y no voy a comprar acciones, voy a comprar opciones. Ok, entonces, ¿cómo lo trabajaría, por ejemplo, en el strike 62 o en el strike 65, que es el que más volumen tiene? Perfecto, ya tengo un punto de referencia, son 88. Esta es mi zona de stop, 88, máximo 85. Dejamos 3 centavos por debajo.
Bien, entonces en el momento en que la divergencia se vea clara y se active, yo decido si entro, por ejemplo, a la altura de 100. Entonces, ¿cuánto estaría arriesgando si yo entro en 100, por ejemplo? Porque debo esperar algo de confirmación, no me puedo meter ya de una vez. Yo tengo que esperar que el precio empiece a reaccionar al alza. Entonces, si yo entro en la zona de 100, ¿cuál es mi objetivo mínimo? 130. ¿Por qué 130? Porque yo debo procurar tener ganancias 2 veces de lo que estoy arriesgando. Si voy a entrar en 100 y voy a colocar un stop de $15, entonces como mínimo yo debo que buscar llegar a 130 para duplicar lo que estoy arriesgando. Entonces esa realmente sería la forma, ¿cierto?, de manejar el capital en un trade. Entonces, ¿cómo operar la divergencia alcista oculta? Perfecto. Primero, detectarla. Segundo, empezar a ver un movimiento alcista, porque no puedo estar comprando cuando va cayendo. Debo estar atento qué tanto cae y en qué momento empieza a recuperarse. Y teniendo la divergencia oculta como referencia y como señal de confianza, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a entrar cuando comienza a darse el movimiento alcista y ya debo tener identificado dónde voy a colocar mi stop, aproximadamente el precio de mi entrada y ahí, por ejemplo, ya empiezo a moverme a la entrada de 100 y mínimo debería estar buscando 130 como mínimo, ¿verdad? Para que sea 2-1. Podría entrar y buscar precios más altos, claro que sí, pero yo necesito que realmente se empiece a mover. Listo, vamos a colocar esto en una temporalidad un poquito más pequeña para ver qué encontramos, ¿cierto? En 5 minutos incluso el strike tiene una divergencia alcista oculta. Ah, es que yo no la veo. Perfecto, vamos a mostrarla. El precio retrocedió, pero es un poco más alto y el RSI es mucho más bajo. Ahí está. Eso ya es una divergencia alcista oculta para el strike, ¿verdad? Pero bueno, principalmente lo que me interesa, lo que me importa es la acción, la compañía, lo que hace el precio de la compañía, no lo que hace el strike como tal. Sin embargo, debo aclarar que yo no solamente me fijo en ese tipo de situaciones, sino que la cadena de opciones me va diciendo hacia dónde va el precio. El día de hoy, sin lugar a dudas, el Strike 65 es el líder absoluto, con 8.320 transacciones, de las cuales 6.800 son nuevas y tiene un Open Interest de 2.413, o bueno, trae un Open Interest de la jornada anterior de 2.413. ¿Qué puedo sacar de ahí? Básicamente que ese es un nivel al que se espera llegar o es un strike con el que se está especulando. No necesariamente tiene que llegar a 65, pero ya nos hemos dado cuenta que muchas veces el strike leader en volumen en la jornada logra que el precio llegue o se acerque a ese nivel. Entonces ahí es donde está ubicado básicamente el posible nivel de hoy. Lo que pasa es que como llegó a 63, que es el tope del rango, pues digamos, no es tan confiable hasta que no supere el rango. Pero ese nivel está bastante fuerte. En la cadena de opciones, los puts, ¿cuál sería el nivel más fuerte? Pues definitivamente el 60. Tiene 3.777 transacciones y 3.030 son nuevas, son de hoy.
con un open interest que dejó de la jornada anterior de 1813. ¿Qué significa eso? Básicamente nos está mostrando que eh, la caída, ¿cierto?, hacia la zona de 60 estaba marcada básicamente desde el inicio, porque desde el inicio, cuando el precio se fue a 63.38, hubo mucho volumen para el strike 60. Por lo tanto, yo estoy viendo que había la posibilidad de que el precio cayera. Esta divergencia está a punto de invalidarse. ¿Lo ven? Está a punto de invalidarse porque está tratando de superar la zona que yo tenía mínima anterior, 60-50. Sin embargo, en el RSI, pues está todavía tratando de funcionar. Entonces, si en este punto yo encuentro un nivel de recuperación, ya tengo mi trade listo, ya tengo todas las condiciones. Tengo una divergencia alcista, oculta, ¿cierto? Que ya me está mostrando que el precio está en doble piso, en doble suelo, que el RSI a esa altura es un poco más bajo, me hubiese gustado que bajara más, que sería perfecta la divergencia, pero en ese punto ya tengo mi trade básicamente listo para atacar. ¿Ven? Así es como vamos preparando la situación. Y como se dan cuenta, los riesgos son mínimos si yo encuentro la situación perfecta allí. Bueno, pero esta al parecer no va a funcionar. De hecho, ya se está perdiendo el mínimo anterior, entonces ya esto no cuenta como divergencia y que vamos ya a eliminar todo esto. Por eso es que nosotros debemos esperar que empiece el precio nuevamente a recuperarse. Entonces ya esta sale de nuestro radar y siempre tenemos que esperar el momento preciso. No nos va a funcionar de esa manera. ¿Ven? Entonces, eso es claro. Ahora, si de repente yo empiezo a encontrar movimiento alcista, ya no sería por la divergencia alcista, sino me iría más bien por el tema del volumen, del gran volumen que viene trayendo el strike. ¿Ven? Pero ahí está todo bien marcado. El dónde colocar la entrada, dónde colocar el stop de protección y dónde empiezo yo a evaluar las ganancias. Esos son los puntos que yo voy encontrando. ¿Cómo operar la divergencia alcista oculta? Ya nos dimos cuenta, ¿no? Primero, detectarla. Segundo, ¿cómo voy a manejar el capital para cada trade? Ok, colocando el stop de protección, ya sabemos dónde lo vamos a ubicar, dónde vamos a entrar, ya sabemos más o menos a qué altura vamos a entrar y cómo evaluar la salida del trade con ganancias. Mínimo 2 veces lo que estemos arriesgando. Esa es la situación. ¿Ok? Entonces, como estamos en el tema de operar la divergencia, entonces vamos a tratar de ubicar una compañía que esté en una tendencia alcista, que haya hecho una, un retroceso con todas las indicaciones que estamos manejando para la divergencia alcista oculta. Bien, eso es lo que estamos tratando de encontrar para aplicar todos los conocimientos. Por ejemplo, aquí hay una divergencia alcista, pero es normal, no es una divergencia oculta. Aquí no nos dio la señal para la divergencia oculta. Aquí está. Este está. Vamos a ver si este funciona. ¿Ok? Aquí está. Perfecto. Listo. Mírenlo. Vamos a ver si no se invalida, pero aquí está. En este punto del retroceso encontramos nuestra divergencia alcista oculta. Vamos a ver.
Aquí la tenemos. Entonces, desde este punto, lo que nosotros esperamos es una gran continuación. No la dio, pero ha funcionado en ese punto. Vamos a ver con el strike cómo llegó a funcionar. Veamos. Aquí en este punto es donde se da la divergencia. La altura es 55 y el avance es 62. Es decir, desde el momento en que se genera la divergencia, nosotros tenemos un avance del 12%. Ahora, veamos si se logra mantener, no se invalida la divergencia y el trade logra llegar a funcionar. Porque básicamente con este trade que nosotros estamos viendo, las entradas están a la altura de 57 aproximadamente. Y el stop se pone en la parte más baja. Si no quiero arriesgar demasiado, entonces sería a la altura de 55 la zona de stop y a la altura de 57 aproximadamente la el precio de la entrada. Entonces vamos a ver, porque aquí definitivamente estamos frente a una divergencia alcista oculta. ¿Ven? Entonces, el concepto es claro. El concepto es claro. Retroceso. Bien, avance. Retroceso. El retroceso me da un precio más alto que el mínimo anterior. Y el RSI me da un nivel más bajo. Entonces, a partir de este punto ya yo tengo una divergencia alcista oculta perfecta. Y esto debería tratar de llevarme a los precios anteriores, acercarse a esa zona. Ese es el trade que podría darnos entonces todo el concepto básico de cómo operar una divergencia. La detectamos, cómo se maneja el capital, viene de dónde poner el stop de protección, dónde poner la entrada y cómo evaluar el trade con las ganancias. Entonces, vamos a ver si se da, si logra funcionar a partir de ahí. ¿Listo? Pero está muy bien. Ahí me parece que está todavía válido. No hemos perdido la zona. Vamos a ver pues, cómo se resuelve. Y ahora apoyémonos de el volumen. ¿Listo? Vamos a ver el volumen. ¿Qué nos dice? Porque el volumen va a ser súper importante. Entonces, 9.5, 10 son los niveles más importantes en volumen. 9.5 no tiene tanta relevancia porque hay demasiado volumen allí. No sé por qué hay tanto volumen, perdón, Open Interest, pero es un nivel de negociaciones hoy bastante importante. De hecho, son 6.530 y de ellas 5.771 son nuevas. Entonces, parece que puede llegar a funcionar. Y el 10 tiene 5.405, de las cuales 4.915 son nuevas. Del otro lado, el 9 es el que más volumen tiene, pero aquí hay una relación 5-1, 6-1 entre lo que son las opciones call y las opciones put. Entonces, todo está enfocado básicamente hacia niveles más altos. Si ya el movimiento fuerte ya sucedió, pues a lo mejor el volumen de las opciones se va a detener, no va a continuar y eso sería bastante interesante. Jorge dice, ¿la opción más recomendable para trabajar es la que tenga más volumen o hay otra señal para el escoger la opción? No necesariamente la que más tenga volumen, porque yo también debo evaluar, Jorge, cuánto se mueve una compañía diariamente. Diariamente, esta compañía mueve 52 centavos. Entonces, por más que yo encuentre muchísimo volumen en el 12, yo debo ser consciente que llegar a 12 no va a ser algo fácil, no va a ser algo que habitualmente haga. Eso pasa
en otros casos. Por ejemplo, digamos Tesla. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, en Tesla un volumen doble en el 220, comparándolo con el 210, definitivamente puedo llegar a concluir que vamos a tratar de llevar el precio muy cercano a los 220. Pero en este caso, pues se ve claro que el nivel más fuerte es 210. Por lo tanto, 210 es el que tiene la mayor opción el día de hoy. La mayor alternativa de llegada sería 210. El volumen aquí está más o menos 2-1 para el 210, comparándolo con el más alto que sea, por ejemplo, 109 o 200. En realidad se debe comparar con 190, que es como la contraparte. Así que 210 definitivamente es el nivel más adecuado para hoy, por ejemplo. Si vas a hacer swing, pues ya tienes que evaluar el 220. Pero yo estoy hablando de lo que puede llegar a pasar hoy porque estamos viendo que la divergencia está sucediendo es aquí. Mira, continúa la divergencia en esta compañía. ¿Cómo así que continúa la divergencia? Sí, todavía no se ha invalidado y aquí hay un doble piso para el precio. De hecho, no es tan doble piso, pero el RSI sigue disminuyendo y dando más oportunidad. Aquí se refuerza un poquito la divergencia alcista oculta. Ahí, ahí se logra reforzar un poquito. Entonces, ¿qué espero yo? Que si no se invalida, realmente ese movimiento tiene que llevarnos otra vez a la parte más alta. Ahora, si yo sigo evaluando y veo que entra más volumen, por ejemplo, podría llegar a funcionar, pero es que el tema es que el volumen está quieto hasta ahora. Esta hora es un poco complicada, no crean. Lo que son las 11 de la mañana no es realmente una zona donde tengamos tanto movimiento. O sea, no es usual encontrar grandes movimientos, ¿no? Excepto, por ejemplo, cuando no se ha movido el precio durante toda la jornada, desde que abre, desde las 9:30 y son las 11 y estamos dentro de un rango, podríamos esperar que a las 11 de la mañana encontremos esos grandes movimientos. Pero en general hemos tenido movimientos de caída, ¿verdad? Y ahora encontramos que vamos llegando a zonas interesantes. Por ejemplo, el Nasdaq está en una zona bien interesante, o donde puede hacer un doble techo y volver a caer a la zona más baja o definitivamente intentar zonas más altas. Para mí aquí el promedio 200 va a ser relevante, el de 2 minutos. Cuando llegue a esa zona será relevante lo que logre suceder allí. Entonces, muy atentos. Con el Standard Poor's, el SPY, después de que Marta nos avisó de la divergencia alcista, se ha mantenido en un rango. Ese rango tendrá que romper, ya sea hacia la zona de 422 o continuamos en desventajas y seguimos cayendo y buscamos zonas de 420, por ejemplo. Esos serían los principales. Si miramos el Dow Jones, sería otra situación. Es totalmente diferente, precios más bajos cada vez, aunque encontramos algo de divergencia alcista también, pero básicamente es lo que está sucediendo. Y con el Russell es una tendencia clarísima, básicamente es casi un canal descendente. Sin embargo, también hay que estar muy, muy pendientes. Pero lo que nos importa realmente es lo que llegue a suceder con la divergencia alcista oculta. Mírenlo, ahí está. Si se rompe este rango, seguramente vamos a ir a la zona más alta. Aquí está el ejemplo y bueno, gracias a Dios está grabado para nuestra clase.
Ahí está una divergencia alcista oculta que ya detectamos 2 veces. ¿Ven? Y hasta ahora el RSI va a empezar, perdón, el MACD va a empezar a cambiar. Hasta ahora es que va a cambiar. Ojo con eso. ¿Ven? Entonces, ¿desde cuándo lo anticipamos? Bueno, minutos atrás ya lo habíamos anticipado. Nosotros lo vimos primero antes de que llegara a suceder. Ahí lo tienen. Frente a ustedes, una divergencia alcista oculta generando ganancias. ¿Ven? Entonces, último tema. ¿Por qué estas divergencias son tan rentables? Porque compramos barato, porque compramos económico, porque cogemos la tendencia que trae, ¿cierto? Y nos montamos de nuevo en la tendencia, pero comprando más económico. Vean, a la altura de 55. ¿Ven? Ahí. ¿Por dónde vamos? 62. Bueno, la entrada todavía no es tan rentable porque realmente lo que ha avanzado ahorita es un 10%, básicamente, pero estamos comprando en la franja, en la zona más económica. ¿Lo ven? Ahí, a esa altura. Esa es la altura más económica. Estamos comprando más barato y podemos encontrar mayor rentabilidad porque si el precio logra continuar en la tendencia, nosotros nos vamos a beneficiar, ¿cierto? De esa valorización nuevamente. Entonces, en acciones es mucho más sencillo, porque ahí ya teníamos el precio, los precios base, y a eso le quitamos un par de centavos y nos va a dar un resultado importantísimo. Si ya tenemos nuestro precio más bajo, es exactamente, por ejemplo, 9.44, puedo decir, bueno, cuando llegue esté en 9.42, voy a salir de ahí. Entro a la altura de 9.46 y ya está en 9.59, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, si lo vemos desde ese punto, arriesgamos dos centavos, ¿cierto? 2 centavos por acción y en ese orden nosotros estamos ganando 12. A esta altura, 12. Entonces arriesgamos 2 para ganar 12 por cada acción. Entonces vean lo rentable que es encontrar una divergencia alcista oculta dentro de una tendencia principal alcista. Entonces a ese punto es a donde voy. Y esto lo vemos diariamente, constantemente. Nosotros encontramos ese tipo de situaciones. Por eso es que es tan, pero tan rentable. Aquí hay otra. Vean, lástima que no la vimos antes. Y esta apunta a que nos vamos otra vez fuerte. Veanla. Aquí está. Mírenla que está bien bonita. Observen. En el retroceso, acá está el retroceso. Permítanme, la voy a poner mucho más amplia porque es que no se logra ver. Mírenla. No es un doble piso, porque la línea está muy gruesa. No es un doble piso, ojo. Pero aunque fuera un doble piso, también funciona. Y acá, ¿cómo está el RSI? ¿Cómo está? Mucho más bajo, ¿cierto? Señal perfecta para ir arriba otra vez. ¿Ven? Y así las vamos encontrando constantemente. O sea, esto se repite durante la jornada 2 o 3 veces. Solo que tenemos que esperar. Si vamos a trabajar con las divergencias alcistas ocultas, necesitamos tener paciencia, esperar el momento. Y este es un momento muy bueno para un trade que me lleva, ya habiendo detectado el precio más bajo, me lleva de 177 a 178. Interesante, ¿no?
muy interesante. A la misma vez, ya aquí yo logro detectar una divergencia bajista. ¿Cómo así? Sí, aquí la encuentro. El precio es mucho más bajo, pero resulta que el RSI a esa altura es mucho más alto. Véanlo. Eso es bajista, totalmente. O sea que yo puedo esperar que ahí el precio retroceda. Pero lo principal es la tendencia del día. O sea, si la tendencia es alcista, aunque yo me encuentre con este tipo de divergencias, yo sé que puedo, ¿cierto?, mantener mi tendencia principal. Pero este movimiento que yo acabo de encontrar con la divergencia alcista oculta me parece muy bueno, porque incluso para acciones yo no estoy arriesgando absolutamente casi nada. 177 y el mínimo anterior era 176,91. O sea, estoy arriesgando prácticamente 9 centavos por acción, ojo, por acción, para ganar 75, bueno, 78 por acción. O sea, arriesgar 9 para ganar 78, pues realmente es muy rentable. O sea, la verdad es muy, pero muy rentable. Entonces, a eso era lo que quería ir. Ahora, también depende de lo que está sucediendo en el día. Ahorita estamos en una consolidación. En SPY se ve que hay una consolidación que, bueno, en algún punto tendrá que resolver. Vea, esto es una consolidación. Cuando el precio no se mueve de un rango ya establecido, eso se llama consolidación. ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, no tenemos ni idea. Pero nosotros en el Trading Room tenemos herramientas, tenemos mucha información para evaluar y anticiparnos. Nosotros podemos anticiparnos 2 minutos antes aproximadamente si el precio va a ir arriba o si el precio va a ir abajo. Pero en acciones es mucho más fácil. En acciones siempre va a ser más fácil saber si el precio va a lograr continuar hacia una dirección específica. Entonces va a ser mucho más sencillo. Bien, bueno, entonces creo que con eso tenemos básicamente ya trabajados los temas. ¿Qué es una divergencia alcista oculta? ¿Cómo detectarla? ¿Cuáles son los tipos de divergencias alcistas ocultas que hay? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se maneja el capital? Es decir, ¿dónde se pone el stop? ¿Cómo se evalúa la salida? ¿Por qué es tan rentable? Ya nos dimos cuenta solamente con el ejemplo de Apple, donde yo arriesgo 9 centavos para ganar 78. Pues, impresionante. Y el resumen, bueno, es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, ¿qué inquietudes en este momento quedan para ustedes? ¿Qué pregunta tienen acerca del tema específico, no? Si hay alguna duda, la pueden escribir, pueden abrir el micrófono. Pues este es el momento, porque nosotros igual vamos a seguir trabajando esto en el Trading Room, porque esto no es de un solo día. O sea, hoy es el concepto principal, hoy estamos trabajando un poco más a profundidad de lo que se encuentra de literatura, no sé, en libros, en internet, qué sé yo. Pero esto es un trabajo constante para que el día de mañana, ¿cierto? En un futuro no muy lejano, cada uno pueda detectar una divergencia de este tipo con solo ver el gráfico, porque estamos hablando, perdón, de una situación en la que el precio es mucho más bajo o el precio es mucho más alto que un precio anterior, pero con un RSI más bajo, con un MACD más bajo, dándonos la posibilidad de darle continuación a una tendencia que ya se trae. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Marta dice, Daniel, si detectamos la tendencia alcista, pero se nos presenta una divergencia bajista, esa no la operamos en scalping. Claro que se puede operar, pero recuerda que la tendencia principal es la que manda. Entonces, en el caso, bueno, tenemos que buscar
una tendencia alcista. Vamos a buscar una tendencia alcista. Veamos cuál la tiene. Veamos. Alguna que todavía esté manejando tendencia alcista. Veamos. Para darte, digamos, el nivel adecuado. Vea, por ejemplo, Coin se invalidó, pero podría llegar a funcionar nuevamente. Ahí ya tenemos los niveles y demás. Veamos una que tenga tendencia completamente alcista, que no haya fallado. Veamos. Es que todas en general se vinieron en retroceso, ¿no? No tengo una que mantenga la tendencia para poder explicar mucho mejor. Necesito una que su tendencia sea completamente alcista para que coincida con lo que está preguntando Marta. Porque yo perfectamente puedo tomar la del SPY cuando la vimos. Perdón, ese no es. Se viene una caída y ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, esta no es. ¿Dónde era que la había detectado? No era SPY, era SPY. Aquí. Bueno, el ejemplo es este, ya que no encontramos otra. Cuando el nivel de RSI es mucho más alto, ojo, mucho más alto, sin que el precio haya también subido, como es bajista, yo puedo hacer un scalping y lo que debo buscar es el siguiente nivel donde el precio había hecho un mínimo. Ese sería mi objetivo. O sea, la respuesta es sí. Aunque la tendencia sea alcista, yo puedo trabajar eh, una divergencia bajista, no hay ningún problema. O el caso contrario, porque aquí ya venimos cayendo y tú encontraste, Marta, una divergencia alcista en SPY. Entonces, efectivamente, sí se puede operar, no hay ningún problema, ahí se puede operar. ¿Listo? O sea, no hay. Lo que pasa es que lo que cambia es el objetivo de las ganancias, porque no, o sea, yo no puedo pretender, ¿cierto? Digamos que si la tendencia es completamente bajista y encuentro una divergencia alcista, yo no puedo pretender irme hasta el alto del día anterior a no ser que tenga más evidencias, ¿no? A no ser que yo pueda encontrar más pistas de que realmente vamos a hacer un cambio total de la dirección del día. Pero este movimiento aquí que tú encontraste es una divergencia en contra de la tendencia y puede llegar a funcionar. Bien, ahora, una salida como la que pretende hacer el SPY aquí la podemos anticipar. Pero bueno, eso lo recordamos mañana, lo vamos a ver mañana. Bien, pero es interesante. Marta dice, Daniel, si detectamos, bueno, ya vi, la que vio en Apple. Ah, ok, veamos. En Apple, ¿qué vimos? Esta, claro, pero por supuesto, así la tendencia sea alcista. Yo veo divergencia bajista que la vi ahí, se los dije, ¿recuerdan? Yo puedo operar eso sin problema. O sea, perfectamente. Ese es un scalping perfecto. Encuentras la divergencia, pero bajista. Entonces, en ese punto donde se encuentra, ¿cuáles serían los objetivos? Como la vimos en 2 minutos, mi siguiente objetivo es el promedio 200, que es lo más cercano. Y está perfecto. Una vez que detecté la divergencia bajista, a pesar de haber detectado una alcista oculta, yo detecto la divergencia bajista, ahí me voy hacia el siguiente nivel, promedio 200. Está perfecto. Mi siguiente nivel está a la altura de 177. Así que yo podría seguir esperando más y ver si realmente el precio va a caer por debajo de eso. ¿Ven? Ahora, ¿cómo está la situación acá? De pronto yo me doy cuenta aquí.
si va a haber un posible gran movimiento. Si ustedes se dan cuenta, la relación es muy fuerte. 180, 66.000 transacciones, aunque no son nuevas. 182 tiene muchas transacciones, casi todas nuevas, y todas tienen una relación casi 3-1, 4-1 con respecto a los puts. ¿Ven? Entonces, lo que me dice la cadena de opciones es que realmente vamos a intentar ir más alto. Solo que hay que evaluar dónde fue ubicado el volumen. Si todo el volumen fue en el inicio, a lo mejor ya vimos el movimiento más fuerte del día. Pero si el volumen se ubica en las zonas más bajas, a lo mejor estamos frente a un posible movimiento mucho más fuerte al alza. Entonces, debemos evaluar dónde ha sido ubicado la mayor cantidad de volumen y si se sigue incrementando el volumen. Si el volumen ya se detuvo, pues a lo mejor la tendencia también ya se detuvo. ¿Ven? Eso es muy importante. Pero en general, la respuesta para Marta es que si se detecta una divergencia contraria a la tendencia, perfectamente se puede trabajar en scalping. Claro que sí. Mira, aquí ya llegó a nuestro nivel 177. ¿Qué va a pasar ahí? Perfecto. Esa es la otra pregunta. Pero el trade desde ese punto al punto más obvio, que son los mínimos, ya se dio. Y se dio de manera perfecta. La caída del SPY ya la habíamos anunciado. Aquí ya se había anunciado, ¿cierto? La consolidación iba a reventar por algún lado. Perfecto, sigue con la tendencia. ¿Se pudo haber anticipado? Bueno, vamos a mirar. Bueno, este datico va a quedar incluido en la grabación, no importa, no hace parte del tema, pero de pronto puede llegar a funcionarle a las personas. El strike 419, 418 debería darnos pistas. Vamos a mirar. Pero miren, por ejemplo, el volumen del 420, 235.000. No hay nada parecido al otro lado. Así que era evidente que no íbamos a poder hacer ningún tipo de movimiento. Miren el volumen del strike 419 antes de la caída. 5.000 transacciones y luego 7.000. Eso me está anunciando un movimiento de caída. O sea, es indiscutible. Lleva dos barras grandes de volumen en ese posible movimiento de caída. Así que sí, perfecto. Hemos hecho un movimiento interesante. Cuando el volumen inicia, estamos en $23 y ya vamos por 62. Ahí ya me lo anunció perfectamente y sigue el movimiento. ¿Ven? Ahora, el 420, ¿será que también me podía haber anunciado? Vamos a ver, porque generalmente esos no me anuncian tanto. Ven que el volumen es distinto, pero el 419 sí. Aquí hay buen volumen. Yo no puedo negar que hay unas transacciones interesantes de 17.000 y luego, por ejemplo, 11.000. Es muy fuerte el volumen ahí, ¿sí? Pero no es una barra, dos barras constantes de volumen, que es lo que me indica la posibilidad de mayor movimiento. Voy con el 418 a ver qué tal, porque hasta ahora el 419 es el que me está dando la pauta del movimiento. No tanto, fíjense que al comienzo no había mucho volumen, 2.900. En la siguiente ya empezó a incrementar a 6.000. Entonces, en conclusión, este movimiento lo está liderando el 419 por volumen constante. Básicamente me anticipa lo que está sucediendo. Entonces, me gusta mucho porque nosotros podemos anticipar la caída. Ah, miren la segunda vela. ¿La ven? Perfecta, ¿no? La segunda barra, perdón, de 6.000 transacciones, la siguiente pasó a 11.000. Perfecto. ¿Ven? Es un movimiento bien interesante, bien bonito, que ha generado un gran volumen, está generando un gran volumen, por lo tanto, me genera un movimiento fuerte. Ahí lo tienen.
¿Ven? El volumen anuncia siempre, siempre, siempre. Incluso un rebote, el volumen también me lo va a anunciar. Sin problema me va a decir que hemos terminado la caída y vamos a comenzar un pequeño rebote. Entonces, ahí está claro. Bueno, ese no era tema de divergencia, pero bueno, igual creo que funciona muy bien y las personas que vean, por ejemplo, la grabación, los que no pudieron asistir, pues seguramente van a encontrar una información de mucho valor, porque ahí está clarísimo. Primera barra supera 4 o 5 veces las barras anteriores de volumen y la segunda barra nos da casi el doble de la primera. Entonces es un movimiento bastante interesante que por lo menos desde que inició a la altura de 22 hasta, no sé, 60, 63, pues básicamente es más de 200% en un solo movimiento, solo con mirar ahí la posibilidad con el volumen. Obviamente, habían tres opciones interesantes: 420, 419, 418. 419 hasta el momento fue la que me dio la pauta de esa caída que se está presentando en este momento. Bien, bueno, entonces, preguntas, ya nos extendimos mucho, se suponía que era 1 hora, ya vamos 1 hora y media. Preguntas de la divergencia alcista oculta. Lástima que hoy no hay una tendencia general alcista, porque con una tendencia general alcista es mucho más fácil encontrar los ejemplos y proponer los diferentes trades, pero pues aquí no se está encontrando esa situación. ¿Bien? Acuérdense que, por ejemplo, esto fue una proyección que yo hice para una posible divergencia alcista oculta. No se dio, no se generó. Veamos. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿No hay? Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, terminar entonces con la clase, la masterclass, y mañana entonces nos vemos a las ¿qué? 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, para nuestro trading room habitual, ¿no? Vamos a ver en qué termina, por ejemplo, el día de hoy el mercado, hasta dónde llega y a ver si empezamos a encontrar algún tipo de divergencia que nos pueda dar la pauta de un posible rebote de este día bajista que lleva hasta el momento y poder anticipar si vamos a encontrar continuación en el mercado o definitivamente vamos a retroceder mucho más fuerte, ¿no? Porque realmente este gap a mí, ya por la experiencia, me estaba generando la duda de posible continuación. Ustedes vieron que las compañías abrían con un gap muy fuerte. Entonces, por lo menos cerrar el gap era una posibilidad para índices como SPY, como por ejemplo Nasdaq. Era casi como lo más fácil, ¿no? Lo más evidente. No ha cerrado, por ejemplo, el Nasdaq. ¿Ven? Y ya encontré una divergencia alcista. Ojo, esta ojalá ya me logre funcionar porque ya la encontré. ¿Ok? Dígame si alguien ya la vio. ¿Alguien ya la vio? ¿Alguien ya la vio? Mírenla. Imperceptible, es mejor dicho. Casi, casi que no se ve. Pero ahí está. El nuevo retroceso está a la misma altura con el RSI. Es casi, casi imperceptible. Véanlo. Casi ni se ve. De hecho, tengo que coger esta línea y cambiarle el color, pero ya tengo un rebote ahí seguro. Vamos a cambiarla aquí y aquí. ¿Ok? Ahí está. Ahí ya tengo un rebote, pero como no es una tendencia alcista, no me puedo proyectar tan alto. ¿Ok? No puedo hacer eso. O sea, no debo, perdón, no debo hacerlo. Puedo generar el rebote, como dijo Marta, y hacer scalping. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ven? Pero ahí está.
Véanlo. Perfecta. ¿Sí la ven? Nuevo retroceso, ¿cierto? Y el RSI hace un doble piso. Ese es un tipo de divergencia alcista oculta y me está dando el rebote. ¿Hasta dónde yo espero que llegue ese rebote? Mínimo hasta ahí. Se tiene que acercar a esa zona. Ya lo hizo anteriormente. ¿Ven? Ya lo hizo anteriormente. Hasta ahí debería estar tratando de ubicarse. Si esto se rompe, pues ubicamos el promedio móvil 200 diario, que sería otra zona donde posiblemente el precio se detenga, y ya lo vimos hacerlo acá. Y luego, si eso pasa, pues apuntamos otra vez al alto del día anterior. Pero ahí la tienen. Perfecta divergencia alcista oculta para aprovechar entonces el momento de la clase. Entonces, repito, como la tendencia no es alcista, no estoy esperando que me lleve, o sea, de nuevo a los precios más altos porque no es completamente alcista, pero por lo menos a la franja anterior sí me debería estar tratando de acercar. Entonces, ojo, porque este para mí está en proceso y puede ser un posible objetivo. Entonces, por eso es que pues es tan rentable, porque yo compro más económico, puedo proyectar mi movimiento y seguramente cada vez que lo haga, pues sí o sí voy a tener ganancias. Depende de cada uno en el momento en que tome ganancias, porque si yo espero que llegue acá, pero se vuelve negativo, yo tengo que actuar. No puedo dejar esto así, porque la tendencia me marca que no es alcista completamente. Yo estoy trabajando un posible movimiento y lo estoy viendo en 2 minutos, lo trabajo en 2 minutos. ¿Ok? Marta dice que hay una divergencia alcista en Nasdaq, perdón, en SPY en 5 minutos. Entonces hay que verla en 5 minutos. La pregunta es, ¿con premarket, sin premarket? Pues con premarket no la veo, pero me voy a ir entonces con premarket, a ver si es ahí donde yo la puedo ubicar. Ok, perfecta, sí. Es un doble piso del RSI con un precio más bajo. Perfecto, Marta. Si es con premarket, está perfecta. Ahí la tienes. Nuevo mínimo para el SPY y el RSI me hace un doble piso. Perfecto. El tema es que en el momento en que la detecto, pues debo actuar. No la puedo dejar avanzar porque entonces ya en este punto yo tengo el riesgo de que vuelva a caer, porque es la zona de rechazo. Pero si la logra superar, otra vez me voy a la zona de 421. Pero está perfecta. Y cada vez que se detecta, miren el gran porcentaje de posibilidad que tenemos para que el precio avance en la dirección de la divergencia. Si es alcista, avanzará de manera alcista. Si es bajista, avanzará de manera bajista. Perfecta. Muy bien. Muy bien. Excelente la detección de la divergencia. Pero hay que actuar rápido. Si la vemos de una vez, establecemos todos los parámetros para hacer el trade. Y así podemos encontrar movimientos en contra de la tendencia, pues mucho más rápido. Ahora, si la tendencia es completamente alcista y, por ejemplo, hoy fuera un día como el que estábamos esperando, propicio para los ejemplos de divergencias alcistas, Coin ya tenía que haber logrado llegar a la zona de 63 otra vez. Pero hasta el momento, pues, no está. Aquí hay algo interesante, aquí en esta zona, pero bueno, todavía no está claro y no me voy a ir por ese lado, ¿no? Vamos a mirar entonces a Nasdaq y la divergencia que encontramos, cómo está funcionando. Me parece que va muy bien, ¿no? Muy bien. Es un movimiento que lo detectamos y desde el momento que se detectó está funcionando muy bien. Repito, mi objetivo para este trade es la zona que ya conocemos. No me voy a aventurar a continuarla. O sea, si yo ya estoy llegando a la zona más fuerte, ya yo empiezo a evaluar mi salida, porque
estoy en contra de la tendencia. Segundo, tengo que mirar en el momento en que entré, si ya yo tengo 2 veces el riesgo que asumí. Si ya yo me he ganado 2 veces el riesgo, ya puedo empezar a evaluar salidas. Si tengo 3, si tengo 4, 5 veces el riesgo, pues mucho mejor. Porque no estamos hablando de un trade de largo, largo, largo alcance. No estamos hablando porque hoy la tendencia realmente no es alcista hasta que cambie. Pero si yo me encuentro un día alcista como el del viernes, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que yo encuentre una buena divergencia, pues continúo con la tendencia. Perfecto. ¿Sí? Digamos, el caso de, creo que ya me fui mucho, el caso de las acciones de Meta en la jornada anterior. Vamos a ver, ¿qué fue este día? Acá está, aquí tengo vea, qué casualidad que me encontré aquí la divergencia estaba marcada. Véanla ahí. Miren, nuevo mínimo, pero creo que esto fue en 2 minutos, si no estoy mal. 2 minutos, debe estar bien marcada aquí. Y fue una divergencia para continuar una tendencia. Ah, sí, ahí está, véala. En verde el precio, en rojo, ahí está, vean. Ese es el ejemplo perfecto. ¿Ven? Precio viene de un nuevo alto, retrocede sin hacer el mismo mínimo anterior del retroceso anterior, pero el RSI sí es más bajo. Desde ahí se desencadena un movimiento súper buenísimo. Entonces, nada que hacer, es que la tendencia era completamente alcista. En ese caso, pues obviamente yo voy con la tendencia y pues los resultados van a ser distintos a los que estamos viendo el día de hoy, que no es una tendencia completamente alcista. Ahí me está consolidando el precio. ¿Qué puede llegar a pasar en Nasdaq? Listo, una subida fuerte a la zona que tengo marcada ya o incluso más arriba, o definitivamente otra vez vamos abajo. Entonces, la divergencia me dio un trade interesante, ¿cierto? Y esperamos resultados de los precios anteriores que ya conocemos. Si no se llega a dar a esa zona, pues yo tengo que evaluar mi salida. No puedo dejarme salir negativo porque estamos operando en contra de una tendencia, pero hemos encontrado una divergencia alcista oculta que perfectamente me puede dar una ganancia interesante ahí. ¿Ven? Y a eso es a lo que voy. No necesariamente debo esperar a que esto regrese a zonas de 354, qué sé yo, ¿no? Al alto del premarket. Puede que sí lo sea, pero el objetivo del trade inicial no fue ese. El objetivo era un rebote, porque no tenemos una tendencia completamente alcista. Si tuviéramos la tendencia alcista, sí, yo diría, claro, definitivamente vamos a ir a buscar precios más altos, pero es que no se ha dado el caso, no está así la situación, ¿ok? Bueno, yo creo que aquí pues terminamos entonces nuestra masterclass, varios ejemplos ahí interesantes, temas que de pronto no estaban como incluidos en en la masterclass fueron evidenciados, o vimos de qué se trataba la situación. Pero bueno, el concepto debe estar claro, pero creo que lo más importante es seguir practicando. ¿Cómo se practica? Pues simplemente observación, observación. Podemos trabajar con RSI, con MACD, con estocástico, no necesariamente eh, tiene que ser el RSI, pero sí cuando encontramos divergencias nos puede llegar a funcionar muy bien y es muy rentable porque estaríamos comprando en zonas muy bajas, con mínimos riesgos. Si se han dado cuenta, los riesgos que se asumen son demasiado bajos, porque si no funciona, se invalida la divergencia, la salida está inmediatamente y está protegido el capital, mucho más que cuando esperamos, digamos,
otras situaciones para buscar entrada, como por ejemplo las rupturas. Imagínese yo buscando una ruptura aquí en esta zona, pues voy a comprar mucho más alto y el stop dónde lo voy a colocar, por ejemplo, ¿sí? Pues yo puedo colocarlo, no sé, debajo de esta zona, 351.24, pero pues me parece que es mucho más de más alto riesgo que si la tomo desde abajo, porque aquí puedo ganar mucho más, ¿cierto? Y digamos, tomar ganancias aquí en 352.37, por ejemplo, a que si trato de entrar ahorita, en este punto, 351.96, y llega hasta aquí, es rechazado y se viene abajo, la ganancia no va a ser la misma. Y si no tengo mi stop establecido, todo claro, todo en regla, seguramente va a venir más abajo y yo voy a esperar y esperar y esperar y termino perdiendo dinero, sabiendo que yo podía tener un trade mucho mejor, mucho más rentable si utilizaba la divergencia alcista oculta que está marcada aquí. Esta zona ya para mí es toma de ganancias. Puedo esperar, si ajusto mi stop por aquí a esta zona, 351.90, qué sé yo, esperar a ver si llega hasta aquí y cómo reacciona en esa zona. Pero yo di mi objetivo antes de que llegara allá, dije, a esta altura ya busco mi salida. Me gustaría que llegara aquí a esta zona, perfecto, porque ganaría un poquito más. Y ahí yo espero cómo reacciona el precio, porque de repente me da más altura, ¿no? Me debería dar más altura. Listo. ¿Qué está sucediendo aquí? No sé si lo alcanzan a ver. Lo voy a marcar. Veamos. Ah, no, todavía no. Ah, sí, 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 claro. Veamos. Esto es una divergencia bajista tradicional, normalita, donde el precio hace un nuevo alto, pero el RSI no, o el indicador no. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo tengo. Ah, perdón, 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 perdón. Ahí lo tengo. ¿Ven? Eso me indica retroceso. Marta dice, Daniel, ¿es igual con premarket o sin premarket? No, no es lo mismo. Si una compañía es muy activa en premarket, es mejor tenerlo activo. Si es una compañía que en el premarket no tiene actividad, pues no interesa. Se desactiva y la lectura va a ser la misma. Las divergencias funcionan mejor, digamos, midiéndolas en lo que va pasando durante el día. Porque es que en el premarket, primero, no hay tanto volumen de negociaciones. Y segundo, muchas veces hay demasiada manipulación. Entonces, básicamente sería trabajarlo en lo que está de la jornada, pero pues incluyendo el premarket. A lo que me refiero es tratar de no medir con lo que va pasando en el premarket, ¿sí? Porque nos va a dar una lectura de pronto errónea. Eso es básicamente. Tratar de no hacerlo, no medirlo con el premarket. Pero igual debo tenerlo activo porque me dio mucha información, ¿sí? Sí, sí, en lo que sucede el día, perfecto. O sea, lo dejo activo porque me da una lectura mucho mejor. Vean, por ejemplo, esta divergencia que yo marco aquí, alcista, que es la que me está dando este gran resultado, ¿cómo se vería sin premarket? Mm, no se nota, ¿cierto? O bueno, sí, sí se ve. Incluso creo que se ve. Ah, sí, se ve. Se ve, se ve, se ve. Se ve bien. Se ve muy bien. De hecho, se ve mejor sin premarket que con premarket. Pero esa es una situación. No todas van a ser lo mismo. ¿Ven? Y si le pongo el premarket, se sigue viendo, pero se nota menos. ¿Ven? Entonces, lo que me gusta es lo que va marcando durante el día. Porque medirlo, digamos que yo hago una medición desde lo que sucedió en el premarket
Digamos que yo haga esta medición. Vamos a hacerlo de una vez con el ejemplo porque es lo mejor. Digamos que yo marco, no sé, aquí. Parece, bueno, sí, algo así. Por ejemplo, a esta altura, cuando hizo este mínimo, me parece que es como un doble piso en el precio, pero resulta que a esa altura el RSI era un poquito más bajito. No sé si coincide, pero bueno, vamos a intentarlo. A esa altura, esto podría ser una divergencia alcista oculta, perfecto, pero miren que se invalidó porque el precio cayó un poquito más abajo. Entonces, me puede dar una lectura un poco diferente. Pero bueno, ahí estamos. Esta me pareció perfecta y sin el pre-market se ve también interesante, se ve muy, muy, muy bonita. Vean. Es por eso lo más importante es lo que va pasando durante el día. Y esta es una divergencia de esas súper buenísimas, vean. O sea, yo no estoy diciendo que con esta divergencia ya alcanzamos el alto anterior, pero sí me está marcando algo interesante y está muy, pero muy bien. Y de hecho, yo creo que ya tenemos un canal aquí perfecto para guiarnos durante el resto del día. Se ve perfecto. ¿Listo? Bueno, jóvenes, creo que hoy tuvimos una excelente masterclass, un tema de verdad muy, muy importante, algo que no está muy documentado. Y bueno, esperemos que podamos realmente sacarle mucha rentabilidad a esto, porque miren, o sea, si el precio está llegando acá y yo veo que todo cae, ¿cuál es mi primer pensamiento? Que se va a caer, ¿no? Que el mercado va a caer. Y me lleno de emociones y digo, no, esto va a seguir cayendo, yo mejor entro ya antes de que no pueda aprovechar la caída. Y resulta que me encuentro con una divergencia alcista oculta muy marcada. Entonces, ya teniendo esa información, teniendo ese conocimiento, digo, ah, no, espere porque a lo mejor esto no va a seguir cayendo, sino que va a subir. Entro distinto al pensamiento masivo, arriesgo menos y gano más. Así de fácil. Porque arriesgo menos en este punto, donde encuentro la divergencia, y puedo ganar mucho más porque ya sé hacia dónde se puede dirigir. Si estuviéramos la tendencia completamente alcista, el objetivo serían los precios más altos del día. ¿Ven? Pero ahí ya me funcionó perfecto desde el momento en que la detecté. Ya preparo mi entrada, sé dónde voy a colocar mi stop, que va a ser muy corto, muy pegado, muy pequeño, y dejo que el movimiento entonces haga lo suyo. Y me parece que puede llegar a funcionar mucho mejor. Vean el caso de CHPT. Sigue en la divergencia. Esta funcionó, no me llevó al día, al alto del día anterior, pero sigue funcionando. Y de hecho creo que marcando con la primera que encontramos, yo creo que tenemos todavía una gran oportunidad. Vamos a ver. Miren esta, por ejemplo. Déjenme, yo la verifico, pero me parece que se ha extendido y puede que llegue a funcionar. Sí, señor, ahí está. Vea. El retroceso no me hace un nuevo mínimo. El RSI sí está mucho más bajo. Y ahí se da el rebote. Están funcionando, solo que no hay mayor continuación, pero siguen dando resultados. Bien, y veamos la de Coin. No sé en qué terminó. Sé que hay mucho volumen para el 65. Vamos a ver en qué momento se presenta algo importante, pero hasta el momento no, no hay lo que uno quiere, ¿no? Esas divergencias no se han presentado, pero es una de las que puede llegar a darnos sorpresa, volver a 63, tratar de romper y llegar a 65 o acercarse a 65. Bueno, entonces hasta aquí dejamos el tema. Bueno, tenemos
una buena información, muchos ejemplos, que es lo que más importa, más que la teoría, es verlo, verlo realizándose. O sea, esto que yo marqué aquí realmente vale más que toda la teoría, todo el discurso, todas las letras, todas las palabras que se hayan dado. El ejemplo, ¿sí? La ejecución, encontrarla y darse cuenta que cuando la encontramos, la posibilidad del movimiento está a nuestro favor y más confianza tenemos. Y obviamente manejar bien el capital, que ya lo dijimos, dónde se invalida la divergencia y cuáles pueden ser los objetivos que necesitamos en el momento en que vamos trabajando el trade. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Dice Daniel, nos envía la grabación, hay que volver a estudiar la clase. Sí, claro, no, el compromiso es enviarles la grabación. Así que todos los que participaron del día de hoy, del trading room, los que muchos pagaron y no pueden participar, pues el deber es enviarles la grabación. Así que no se preocupen por eso. Vamos a intentarlo, hacerlo hoy mismo. Vamos a ver si se puede que hoy mismo obtengan su grabación. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, entonces 9:30 para Trading Room. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y hasta mañana.